Abrimos el turno de preguntas. Si hay un pequeño esfuerzo de levantar la mano, porque la visibilidad es relativa, y las personas que intervengan, si se pertenecen a alguna organización, puedan identificarse a qué organización, pues lo agradeceremos. Muchas gracias. Jordi Sabater, de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere-Terrés de la Universidad de Ramon Llull. Yo quisiera hacer dos preguntas así de entrada. Me ha parecido muy interesante, un discurso muy político, como lo que esperábamos, sobre dos cuestiones que han aparecido porque a mí me parecen muy importantes y que le pediría por eso un cierto desarrollo. Yo tengo la profunda convicción de que el tema de fondo del estado del bienestar es que se construyó para un tipo de sociedad que ahora ya no existe. Y por tanto el gran reto es cómo adecuar este estado del bienestar a una sociedad como la del siglo XXI, que ya es la industrial que había dado lugar con sus mercados de trabajo, estructuras familiares, etcétera, etcétera. Y eso me plantea que el debate no es solo cómo gestionar, que eso es un debate importante, sino qué modelo o qué tipo de estado del bienestar tenemos para construir o reconstruir para esta nueva sociedad. En este sentido pienso que hay un debate de ideas muy importante, y de allí la primera pregunta. ¿Cuál es el planteamiento hoy en día de la socialdemocracia respecto a continuar compaginando crecimiento económico o capacidad de generar riqueza con redistribución de la riqueza, que es, al fin y al cabo, el papel clave que jugó en la alternativa de la socialdemocracia con el desarrollo del estado del bienestar? Esa es una. A mí me parece que es importante, aunque quizá la deformación profesional de estos temas me lleva a subrayar este aspecto, pero creo que es importante. Y la segunda cuestión tiene que referirse a una cuestión que he apuntado y que me parece también el otro día en este mismo fórum, el catedrático Vicens Navarro planteaba como un elemento clave ante un discurso dominante que se centra en el gasto, darle la vuelta y entrar a fondo en el tema de los ingresos y por tanto de la política fiscal. Pero eso tiene una dificultad política notable. Me gustaría preguntarle en esta dimensión ya mucho más de la gestión política, cómo poder hacer un programa que implique una reforma fiscal que evidentemente no vaya en una línea de restricción, sino todo lo contrario. Gracias. Bueno, a la segunda pregunta contestaré que desgraciadamente no estamos todavía en condiciones en las sociedades occidentales de hacer un debate que electoralmente sea compatible con los resultados sobre la política fiscal. Sinceramente lo pienso. Me encantaría poderlo hacer, porque creo que es una de las grandes señas que identifican derecha e izquierda. Honradamente creo que hay pocas tan claras como esta. Las hay en otros campos. Creo que digamos una moral pública más republicana, más laica, más laxa, más democrática, tal, puede haberla como seña clara de la izquierda, pero el campo fiscal sigue estando minado por la ofensiva neoliberal de finales de los 80. Y es muy difícil que alguien pueda conquistar mayorías diciendo lo que en el terreno fiscal la sostenibilidad del estado del bienestar puede reclamar. A propósito de esto, permítanme por lo menos una pequeña concesión en el campo de lo contrario. La propuesta de la derecha de que con menos impuestos todo se podrá sostener es para tontos. Realmente es una simplificación engañosa de primera división. Es la más grande de las mentiras, sobre todo en época de crisis. Pero eso lo sostienen como bandera, y combatir electoralmente esa mentira, desgraciadamente, no es posible hacerlo con la verdad plena, ¿no? Creo que ustedes me entienden. Esa es la primera parte. La segunda, en cuanto a la socialdemocracia, yo creo que efectivamente el desarrollo más interesante del futuro del modelo de bienestar tiene que ver con algo que he señalado, que es el modelo que atiende a la ciudadanía desde el punto de vista de sus necesidades y no tanto desde el principio de la universalidad. La tendencia a que los servicios se presten respondiendo a necesidades concretas de los ciudadanos
forma parte del siglo XXI. Las instituciones colectivas son del siglo XX. Y ajustar los modelos a estas nuevas necesidades exige probablemente una reformulación de, repito, esa ecuación entre entre el individuo y lo colectivo, entre lo que llamaríamos el principio de la singularidad con la universalidad de los servicios. Ahí tenemos una demanda muy grande. Generalmente aumenta costos, pero exige una adaptación cada vez mayor de lo que es la prestación de los servicios públicos. Y por último, en esa misma reflexión, socialdemocracia y estado del bienestar, yo pienso que una seña de identidad importantísima del proyecto socialdemócrata del siglo XXI tiene que ser precisamente la expansión de la regulación de los derechos ciudadanos, es decir, lo que llamaríamos un socialismo de los ciudadanos, más que un socialismo construido sobre las instituciones colectivas, las tres grandes patas que configuraron el siglo XX, empresa, sindicatos y Estado. Eso ha fenecido como triángulo, ¿no? como dialéctica de equilibrios. Ha emergido el ciudadano, y la socialdemocracia tiene como principal objetivo blindar a los ciudadanos en sus desigualdades frente a lo que le hace desigual, ya sea porque le consideraban, siendo homosexual, que era diferente, o porque era sordo, o porque era mujer, o porque era muy mayor, o porque era inmigrante. Blindar al ciudadano en sus derechos para hacer igual a los desiguales, en mi opinión, configura toda una línea de desarrollo del modelo socialdemócrata que quizás todavía no hemos desarrollado lo suficiente. Sí, Josep María Cañellas, de Responsabilidad Global. Algunos te hemos conocido en estos últimos años como una persona muy sensible e inquieta con los temas de responsabilidad social de las empresas, y te lo quiero valorar. Pero permíteme que sea crítico en un sentido, porque a medida que las empresas, incluso ahora en plena crisis, hay muchas que se están comprometiendo, siguen comprometidas con este enfoque de responsabilidad social. El sector público, tampoco diré que sea un poco la causa de lo que estamos viendo esos días, pero sí que un poco hay de que no se ha comprometido suficientemente con la gestión de sus aspectos éticos y de responsabilidad social. Hace 4 años recuerdo que el señor Zapatero, como presidente del Partido Socialista, anunció que en todos los sitios donde se gobernaba, eran en las elecciones municipales, se comprometía que al cabo de esos 4 años en todos esos organismos habría cláusulas éticas, códigos éticos y memorias de responsabilidad social de los ayuntamientos y organismos públicos. Y no ha sido así. Y alguien puede decir, bueno, es que ha habido la crisis. No creo que no es un tema de crisis, creo que es un tema de creérselo o no creérselo. Yo quisiera y esperaría que cuando en este país hablamos de la importancia de que las organizaciones de cualquier tipo incluyan aspectos de gestión de carácter ético y de responsabilidad social, las administraciones tendrían que ser las primeras a dar ejemplo, y dar ejemplo no puramente por un aspecto ético, sino realmente porque entendemos, y así lo compartes porque lo has dicho en muchas ocasiones, que es la única manera de ser sostenibles y de tener un futuro real. Por tanto, permíteme que, sabiendo pues tú realmente que te crees en esos temas, pues un poco que te pida ese ejercicio de que desde el sector público realmente no solamente se fomenten campañas para las empresas, sino que realmente se aplique. Que además es un tema que en la subcomisión del Congreso, donde tuve el honor de ser invitado a participar, se dijo muy claramente, ¿no?, que el sector público también tenía que hacer seguimiento de este modelo. Gracias. Bueno, yo creo que en este terreno el país ha hecho un recorrido relativamente interesante, ¿no? No es perfecto como nada en este mundo, pero España yo creo que ha hecho digamos, una práctica de responsabilidad social, y ha creado unos organismos, y ha territorializado el debate, y ha avanzado desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del diálogo social. En fin, en general se ha desarrollado en los últimos 10 años un proceso de responsabilidad social empresarial bastante potente. Yo reconozco que la administración quizás no ha estado, digamos, al frente siempre de esa labor ejemplificante que tiene que llevar a la práctica, pero tampoco ha estado tan lejos.
Es decir, de hecho, ha sido la política, la administración pública la que ha creado un organismo multi-stakeholders con los sindicatos, con los empresarios, con los agentes, con los consumidores, para que haya un seguimiento de las políticas de RSE en nuestro país. Y en la administración pública, que esa es tu pregunta en concreto, pues se están produciendo avances que no están mal. Es decir, hay cantidad de hospitales públicos que hacen memoria de sostenibilidad, hay cantidad de universidades, el Ministerio de Defensa la semana que viene presenta su memoria de RSE, hay un volumen que da cuenta de la gestión de RSE de todos los ministerios y de todos los organismos públicos. Yo acabo de proponer a la FIAP, a una fundación que hay creada en España para las administraciones públicas, que cree un curso de RSE para los ayuntamientos, de cómo gestionar la sostenibilidad empresarial en los ayuntamientos, en sus contratas, en sus adjudicaciones. Bueno, sin duda se puede mejorar, pero tampoco me gustaría que quedara la sensación de que la administración ha dado la espalda a esta realidad, que yo, como bien dices, considero que es una de las claves filosóficas de una sociedad articulada, ¿no? Cuando hemos puesto de ejemplo el norte, no podemos dejar de reconocer que las empresas en el norte de Europa tienen una consideración social que las hace corresponsables en la propia cultura del país. Los ciudadanos de Suecia están orgullosos de sus empresas, también. Y claro, sus empresas a su vez tienen una cultura de participación fiscal, de participación en los problemas de la colectividad que no tienen otras empresas en el resto del mundo. Esta cultura no se alcanza de la noche a la mañana, pero sinceramente creo que en ese camino todo lo que hagamos, por supuesto, es importante, y la administración pública, repito, pues hombre, no es perfecta, pero también ha hecho su recorrido. Hola, buenos días, buenas tardes. Pilar Díaz, diputado Sant Jordi, Concenfe Cataluña. Hablando de la responsabilidad social corporativa, seguimos con el tema de la LISMI, represento a las personas con discapacidad física y orgánica, y realmente del año 82, la ley 13/82, que pedía el 2% de la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, creo recordar que ninguna administración pública cumple ese 2%, ni la estatal, ni la autonómica, ni la municipal. Realmente tenemos leyes que nos protegen, pero ¿para qué si realmente no se cumple? Ya empezando por ahí, pero es que segundo la tasa de paro, tenemos que recordar que actualmente es del 60% del colectivo. Si empezamos a hablar de la responsabilidad social, seamos conscientes y empecemos a hacer una buena política, y además a partir de las administraciones, inspecciones. Porque sí que es cierto que hay empresas que las cumplen, pero también hay artilugios que se hacen desde la empresa para que la plantilla que tienen pasen un baremo de discapacidad alegando una enfermedad orgánica. Entonces seamos leales, cumplamos con el colectivo, y además una ley que ya es histórica y que servía como bandera para la integración laboral de las personas con discapacidad. Gracias. Bueno, yo creo que la discapacidad en la administración pública no ofrece los resultados que usted señalaba, ¿no? Yo creo recordar que las leyes las hemos ido mejorando en esa dirección, y que la administración hace ya tiempo que pasó al 5% como requisito de incorporación de discapacidad a todas las plazas, a todas las unidades, y luego al 7%. Ya en este último año, que yo recuerde, yo he visto la plantilla de las convocatorias de la oferta pública de empleo del año 2011, y yo observo que efectivamente en todas las plazas hay esa previsión para la discapacidad de hasta el 7%. Por tanto, en fin, luego si se cumplen todos o no, hombre, pues yo ya sé que a la hora de cumplimentar en determinados cuerpos a veces hay dificultades. En fin, igual no se cumple por esto que usted señala, ¿no? Pero las leyes son las leyes. Y en este momento, para la administración pública, la reserva de plazas para la discapacidad es el 7%, y la mayor parte de las administraciones, que yo sepa, lo cumplen. En cuanto a las empresas, lo comparto. Eso es verdad. Los sistemas, como usted sabe, de leyes obligatorias han ido evolucionando con fórmulas alternativas, con contrataciones, con externalizaciones para poder cumplimentar el que a veces muchas empresas no cumplían esas reservas a la discapacidad. En fin, es una larga lucha, ¿no? Pero yo creo que
admitiendo que hay una tasa de paro muy alta en la discapacidad en nuestro país, en general, los estímulos, sobre todo a la contratación, especialmente desde el punto de vista de la exención de cotizaciones, etcétera, son en este momento el mejor reclamo para la contratación de muchas discapacidades, más allá de obligaciones legales que, es verdad, siempre permiten subterfugios o salidas más o menos alternativas. Pero me gustaría reiterarle que en la administración pública el compromiso es del 7%. Ramón, voy a hacer una cosa que probablemente no hay que hacer, digamos, que pero lo hago con el corazón, más que una pregunta, voy a hacer un elogio, pero me vas a entender. Habrás visto que he llegado con 30 minutos de retraso y estaba acabando un artículo que llevaba por título La gran omisión y que decía lo siguiente, que era una pena la falta de capacidad que habían tenido los líderes de izquierdas en Europa en general, y si quieres podemos decir en España en particular, para poner el debate sobre la situación fiscal, sobre el modelo fiscal, sobre la reforma fiscal en el centro del debate sobre las salidas a la crisis. Es decir, yo hace muchos días que lo hablo con los amigos, con Eva, con Carlas, que he hecho en falta que al menos desde el centro izquierda salga alguien y diga que el capital financiero se está yendo de rositas. A Joan se lo hemos estado viendo los últimos años y se lo agradecemos. Y la pérdida de progresividad fiscal. Y he hecho en falta que vengan líderes desde el centro izquierda, en Europa, en España, y nos digan, sobre todo en España, que nuestra presión fiscal está 7-8 puntos por debajo de la que, como socialdemócratas, deberíamos aspirar, que es la de los países nórdicos. Otra cosa es que el camino para llegar hasta ahí sea complicado. Es igual, yo estaba haciendo mi artículo, he pensado, ¿qué hago? Llego puntual, es igual, tengo fama de impuntual, lo acabo, lo mando, y ya llegaré, seguro que no empiezo a hablar hasta el segundo plato. Y ahora resulta que me encuentro y diría por primera vez, el nivel de valentía con el que tú has sido capaz de plantear hoy este asunto, la claridad, incluso diría el apasionamiento, deja que diga vasco, que has puesto en el punto de la intervención en que te has centrado efectivamente en... Y sabemos que no tenemos las soluciones mágicas y que no se pueden hacer por decreto ley las cosas de hoy para mañana, digamos. Pero, ahora te diré una cosa que quizá no te gusta, ayer éramos, porque yo estuve 300.000, 250.000 bajando la Vía Laietana en Barcelona. Te digo que si te oyen hoy, la mitad dejan la manifestación y recuperan el voto. Sabes que mucha de esta gente ha perdido la confianza en la política. Entonces, primero, perdona, estoy haciendo lo que no se debe, que es un elogio en un momento de debate y de preguntas, ¿no? Pero te lo quiero decir tal como lo siento. Añadiría, eso sí, para disimular un poco, una pregunta. Tú has sido eurodiputado. ¿Hasta qué punto este programa fiscal, digámoslo así, que nos permitiría resolver una parte del problema de manera menos antisocial, más comprensible para la opinión pública progresista, digamos, con unos recortes pues más fácilmente digeribles? ¿Hasta qué punto una parte de este programa fiscal pasa necesariamente por hacer un frente común de las izquierdas europeas? Lo hemos hablado otras veces. Y si efectivamente este programa fiscal pasa por hacer un frente común de las izquierdas europeas, ¿qué hace falta para que nos pongamos a hacer el frente común, digamos? Anteayer, la semana pasada, ha aparecido ya el manifiesto Change for Europe, donde están los grandes líderes del centro izquierda europeo, desde los alemanes, los verdes, los socialdemócratas, Delors, haciendo de santo patrón, etc. Bueno, este es un primer paso, pero yo creo que la gente que se manifiesta, y acabo, en las plazas de España, en las calles de Europa estos días, está esperando que pasos como este manifiesto pues se hagan de manera mucho más decidida, mucho más firme y que se empiecen a concretar. Entonces, ¿qué piensas de esto? Y gracias, te lo recuerdo. Gracias, Tony. Muchas gracias, Tony. Vamos a ver, el debate sobre la fiscalidad y las reformas en la gestión de los servicios públicos lo he planteado porque son las propuestas que en este momento me parecen más plausibles, más razonables. Intencionadamente, ustedes lo habrán notado, yo he eludido, por ejemplo, el debate sobre los copagos, sobre las corresponsabilidades de los ciudadanos en determinados servicios públicos. Yo creo que, a priori, hay que decir que en situaciones como las nuestras, en países como el nuestro, en el caso, por ejemplo, de la sanidad, este tipo de fórmulas acaban representando una enorme inequidad precisamente con las personas
más humildes, con las gentes que más necesitan precisamente de los servicios públicos. Los expertos nos dicen que no es una solución al crecimiento del gasto sanitario en los sistemas recaudatorios y que acaba constituyendo un impuesto profundamente desigual, que aumenta mucho la inequidad del sistema para con los que más necesidad tienen del servicio sanitario. Si tú eludes la corresponsabilidad ciudadana en el coste de los servicios, solo te quedan dos mecanismos: las eficiencias en la gestión, y hay muchas que hacer, muchísimas, y por supuesto la fiscalidad. Si al modelo de bienestar que yo he descrito, suficientemente imperfecto y relativamente limitado, no le incorporas estas dos reflexiones, le estás condenando a la inestabilidad, a la insostenibilidad. Por eso, el debate fiscal es ineludible, en mi opinión, pero sin embargo también, aprovecho para decir, no es nada fácil de aproximarnos a él. Pongamos estas tres figuras fiscales que están emergiendo en el terreno de la fiscalidad transnacional como figuras en este momento más demandadas. Una fiscalidad frente a las crisis sistémicas, una especie de tasa bancaria para combatir las futuras crisis sistémicas que puedan llegar, una fiscalidad a los movimientos financieros instantáneos y, por último, una tasa fiscal transnacional. Sí, una tasa a los movimientos financieros en general, más allá de que haya reformas en el seno de cada país sobre eficiencias de sostenibilidad medioambiental, cargar con los impuestos de lujo más caros los 4x4 o los espacios centrales de las ciudades. Todo esto lo dejo para el debate. En fin, ahí hay un margen, ¿no? Pero lo que llamaríamos fiscalidad transnacional, tú me has hecho una pregunta, ¿hasta qué punto eso es posible? Yo veo, digamos, dos objeciones muy importantes que en el fondo se están poniendo sobre la práctica en este momento. De una parte, el hecho de que la articulación técnica de estas figuras requiere un volumen de acuerdo en mesas que no tienen reglas para tomar las decisiones, ni el G20, ni el G8, ni Naciones Unidas, ni nadie es capaz de articular mayorías. Cuando los europeos propusieron una tasa bancaria para combatir crisis sistémicas, los asiáticos o los brasileiros o los rusos dijeron: oiga, este es su problema, no es mío, yo no tengo ningún problema con la banca, póngaselo usted en el G20. De manera que no existen mesas con reglas de decisión supranacional. Primera gran demanda de la gente que estaba contigo ayer aquí, no sé si eran 250 o 70.000, me da igual. Pero en todo caso hay una demanda de decir: oiga, ¿quién gobierna, los mercados o la política? Y por tanto, ¿quién resuelve las cosas? Y este problema está golpeándonos todos los días, porque hay una supranacionalidad, hay una gobernanza económica, financiera, etcétera, que reclama reglas, que reclama órganos de decisión, y no los hay. Y hay una contradicción suficientemente grande entre nosotros, entre los diferentes países del G20, como para que nada se articule. Y en segundo lugar, un problema que también es importante, que lo comentábamos antes en la mesa, es que lo que llamaríamos la ingeniería financiera del mundo, es decir, la técnica, ¿no?, la manera de articular el desarrollo financiero del mundo, es norteamericano, es de los grandes bancos americanos, no es europeo. Tú puedes hablar con Delors, puedes hablar con Rasmussen, puedes hablar con los grandes líderes, inclusive cristianodemócratas europeos, y pueden aproximarse a fórmulas que más o menos pueden ser comunes. Pero es la City de Londres y es Wall Street donde está la ingeniería financiera del mundo, donde está, por así decirlo, el corazón de la bestia. Y desgraciadamente imponen su ingeniería, su formulación. No hay nadie que esté venciendo esa realidad. Y esto lo digo aquí explicando humildemente la
las dificultades de la política para que efectivamente esto pueda... O sea, no es un problema de que la izquierda europea se ponga de acuerdo, que por cierto, cuando hubo que ponerse tampoco se puso. Porque tenemos que reconocer que cuando teníamos 13 gobiernos de 15 en la Unión Europea, en los primeros años 90, tampoco fuimos capaces de articular grandes políticas. Es verdad que eran otros tiempos, ¿no? Pero mi pregunta es si mañana gobernamos en Alemania y en Francia, cosa que puede ocurrir, que los socialdemócratas ganen las elecciones en Alemania y en Francia dentro de 2 años, ¿realmente articularemos una política? Probablemente tampoco llegaremos a estas mesas, ni tampoco podremos, digamos, combinar con la ciencia financiera norteamericana la organización de los mercados. Lo cual no quiere decir que no haya luz a la salida del túnel, porque yo sí creo que viene una protesta social que está emergiendo, que la política y las finanzas y el mundo tendrán que encauzar, y que nosotros, antes que nada, deberíamos de ser capaces de ordenar, pero no será fácil. Las dificultades son las que ya he señalado y se observan muy claramente en estos 3 años que creíamos que íbamos a refundar el capitalismo y desgraciadamente el capitalismo no se ha refundado, sino que se ha reafirmado. Si no hay más peticiones, nuestro invitado tiene también unos compromisos de agenda, entre todos con el santo patrón que antes has mencionado. A mí me tocan unos agradecimientos y en general acostumbran a ser muy sinceros. Primero, telonero, porque ha hecho, digamos, en pocos minutos una presentación no subsidiaria, sino que ya ha sugerido temas con autonomía propia como para suscitar el debate. Sobre todo a nuestro invitado, porque yo agradecería, y lo digo como periodista, enormemente, que un ministro no venga a un foro a emitir los titulares, sino que venga a proponer un relato y una reflexión intelectualmente sustanciosa y que, digamos, pida tiempo, digamos, y además tan sincera, pida tiempo para metabolizarla. De verdad, muchas gracias por ahorrarnos los titulares. Y a ustedes por siempre su participación e inteligencia en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por querernos acompañar, y realmente nos ha levantado el ánimo un discurso tan claro, especialmente en el tema de la fiscalidad sobre los grandes capitales. Estamos convencidos de que este discurso, y orientado en este sentido, no puede dar malos réditos electorales, o sea que tengan la valentía, en la medida de lo posible, a poderlo plantear siempre que se vaya creando cierto estado de opinión. Muchísimas gracias a todos por su participación.